Recording in progress. Hola, 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 hola. Buenas tardes, ¿me escuchan, estimados estudiantes? Estaba verificando las de transmisión en YouTube, pero no se está retransmitiendo, solamente es la sesión Zoom. ¿Me confirman, por favor, el audio? ¿Me escuchan? Ya. Muy bien, estaba verificando la retransmisión. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Voy a habilitar también una pizarra en el Meet y comenzamos. Vamos a empezar con un pequeño resumen de una presentación. Luego vamos a pasar a la pizarra porque yo necesito que también hagan apuntes, confirmen algún ejercicio, recuerden alguna relación trigonométrica, apliquen las ecuaciones, ¿no?, que describen el campo eléctrico, fuerza eléctrica, potencial eléctrico, corriente eléctrica. Entonces, de manera que le den un significado, ¿no?, a los conceptos y teorías que se ha explicado durante esta semana por parte de los profesores de los diferentes paralelos. ¿Ya? Eh, Vamos a seguir utilizando la pizarra Meet. Esto.
Muy bien. En el chat, por favor, cualquier observación. Vamos a hacer un pequeño resumen que habíamos indicado. Sí, ya. Eh, este capítulo corresponde a el tema electrostática y electrodinámica. Como se ha explicado durante la semana, ¿no? El capítulo de electrostática es una parte de la física que se encarga de las interacciones entre cargas eléctricas o partículas que están cargadas eléctricamente, pero las mismas se encuentran en reposo, pues, electroestática. Y la parte de la electrodinámica estudia las interacciones de cargas eléctricas que se encuentran en movimiento. ¿Sí? Básicamente, el contenido es amplio, pero sencillo, ¿no? No se van a complicar, ¿no? El concepto de carga eléctrica, la ley de Coulomb, el campo eléctrico, el potencial eléctrico, y en la parte electrodinámica, la corriente eléctrica, la resistencia, la conductividad, la parte de circuitos eléctricos. Es importante, ¿no? Que un estudiante de medicina, un postulante, tenga una comprensión, ¿no? Básica de ciertas variables eléctricas, ¿no? Y relacionarlos con los conceptos que hemos aprendido los anteriores capítulos, como energía, energía potencial, energía cinética, en la energía total de un determinado sistema, ¿sí? Entonces, espera un momentito, ¿ya? Estamos compartiendo la presentación, ¿sí? Eh, Básicamente vamos a hacer un repaso, ¿no? De la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice Coulomb, no? Se establece una fuerza de atracción eléctrica entre dos partículas, dos cargas puntuales, y esa fuerza de atracción entre dos cargas puntuales depende de la magnitud de las cargas, ¿sí? Directamente, e inversamente, ¿de qué depende? De la distancia, ¿no? Que se tiene entre ambas cargas, esa distancia. Esa fuerza, aquí lo estamos anotando como una magnitud, como la amplitud, como la magnitud de un vector. Pero en esencia esa fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, cargas con el mismo signo, cargas positivas, se repelen. Y cargas negativas con el mismo también, ambos negativos, también se repelen. Entonces, las cargas con distinto signo se atraen, ¿sí? La carga más básica que podemos encontrar es la carga de un electrón. La carga de un electrón tiene una magnitud igual a 1.6 por 10 elevado a la -19 coulombs. La magnitud que nos permite cuantificar, o sea, la carga, ¿no? Ya sea positiva o una negativa de un electrón, de una partícula, de un cuerpo, se conoce como Coulomb, en honor, digamos, al físico que ha estudiado ya, ha establecido esta ley que lo estamos denotando como ley de Coulomb, ¿no? Esta, esta ecuación es muy parecida a la ecuación de gravitación universal. Sí. Muchos decían que es una copia, ¿no? De la misma. En vez de las cargas estaban las masas de los cuerpos, ¿no? Celestes y la distancia que separa esas masas. Y en vez de la constante K, se encontraba la constante de gravitación universal, G. Este K es una constante de proporcionalidad, ¿no? Que depende del medio que separa las cargas. Ese medio
la mayor parte de los ejercicios de este capítulo y en el parcial, vamos a asumir que ese medio es el aire. No vamos a complicar los ejercicios asumiendo que ese medio es agua, es un electrolito, o es un dieléctrico, cartón, o mica o cerámica. No, vamos a asumir en el caso más sencillo que ese medio es aire, ¿sí? Ese dieléctrico, ¿no? Es la permitividad del aire o la permitividad del vacío en cuestión, es un ser, ¿no? Esa constante de proporcionalidad a que es igual a 9 por 10 elevado a la 9. ¿Cuáles son las unidades? Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Si analizamos dimensionalmente esta ecuación, aquí tendría un Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Aquí tenemos R, la distancia que separa las cargas, que está en metro cuadrado. La carga uno por la carga 2, Coulomb cuadrado. Entonces, todas las unidades de Coulomb cuadrado se van a simplificar con esta constante, Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, y el metro cuadrado del denominador también. Y el resultado final nos va a devolver como resultado Newton. Aquí en esta ecuación estamos representando la magnitud de la fuerza de atracción. No estamos representando el vector. Ya van a tener muy en cuenta eso. ¿Sí? Y la carga más básica habíamos indicado que es la carga de un electrón, que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Ese dato es un dato muy importante que merece que sea memorizado por parte de ustedes para algún ejercicio, algún ejemplo que se presente. ¿Sí? Eh, en base, digamos, a la fuerza eléctrica que se establece entre dos cargas puntuales, ¿sí? Ya sea del mismo signo o de signo contrario, nosotros podemos definir el campo eléctrico. El campo eléctrico es otra magnitud vectorial. ¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica que se establece entre dos partículas? Podemos relacionarlo de esta manera, ¿no? La fuerza de atracción entre dos partículas eléctricas que es igual a la carga sub cero por el campo eléctrico al que está sometido esa carga con su cero. Miren, hay una relación, algunos profesores de física, ¿sí? Eh, Relacionan, ¿no? Esta multiplicación de la carga sub cero por el campo eléctrico con la relación masa por el campo gravitacional, ¿sí? Ustedes saben que cualquier partícula está sometido a la fuerza de atracción, cualquier partícula, masa, cuerpo que se encuentra en la superficie terrestre de la Tierra, está sometido a la fuerza de atracción gravitacional. ¿Cómo podemos expresar esa fuerza de atracción? Como la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Aquí, en vez de anotar la masa, estamos colocando, ¿no? La carga de esa partícula que está sometido ¿a qué? A un campo eléctrico. Entonces, ¿qué podemos establecer nosotros? Que este campo eléctrico no es más que la fuerza eléctrica que se establece entre esta carga Q y la carga puntual Q sub cero que se encuentra en esta ubicación. Nosotros podemos reemplazar aquí este resultado y en vez de la fuerza eléctrica podemos reemplazar la magnitud de la fuerza eléctrica. Aquí hay un pequeño error de notación. Aquí estaríamos, este es el vector, pero aquí estaríamos hablando de el módulo del campo eléctrico, ya no el vector. Porque aquí estamos representando la fuerza, la magnitud de la fuerza de atracción entre esas dos cargas. Miren, por la ley de Coulomb nosotros tenemos que esa fuerza de atracción es la constante de proporcionalidad K, el producto de la carga Q, la carga puntual Q sub cero que ubicaríamos en ese punto, dividido entre la distancia de separación entre esos dos puntos, R cuadrado, todo esto dividido entre la carga puntual que se ubica en este punto. Podemos ver que esta carga puntual Q sub cero con Q sub cero se simplifica y la magnitud de ese campo eléctrico es igual a K por
Aquí tendríamos el valor absoluto de esa carga puntual, r cuadrado. La magnitud, no el vector. El vector tiene una dirección, un sentido. Esa dirección puede tener un signo positivo o negativo dependiendo del sistema de orientación de los ejes coordenados respecto al cual estamos diferenciando esa magnitud de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Miren, en este punto nosotros colocamos esa carga puntual. ¿Sí? Esa carga puntual. Eh, Hay un estudiante que está levantando la mano, por favor, escriba la pregunta en el chat, por favor. En el chat, ahorita lo voy a leer, en el chat de la sesión Zoom. ¿Ya? Entonces, miren, no hay mucho que analizar, ¿no? En esta parte vamos a pasar a hacer un ejercicio y vamos a pasar a la pizarra. Voy a hacer esas puntualizaciones y aclaraciones en el ejercicio que vamos a desarrollar en la pizarra. Entonces, me espero un momentito, voy a compartir la pizarra. Enseguida comparto la pantalla, por favor. Ya. ¿Me confirman que puedan ver la pizarra, por favor? Bueno, entonces, solamente hemos planteado, ¿no? La ley de Coulomb, la fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas y a partir de esa definición de fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas, hemos definido el campo eléctrico. Un momentito, a ver, esto nos está mirando mis herramientas. Aquí está el lápiz, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos en el taller de física, ¿ya? Estoy escribiendo lento para que se entienda, ¿no? Hemos indicado, estimados estudiantes, ¿sí? Que nosotros podemos tener dos cargas, una carga Q puede tener un signo positivo y voy a asumir aquí otra carga puntual Q sub cero también con el signo positivo.
Vamos a borrar, voy a anotar aquí, más pequeña también el signo por. Vamos a asumir que esas dos cargas se encuentran, son colineales, forman parte de una línea recta que los une. ¿Sí? ¿Ya? También estamos asumiendo que tiene el signo positivo. Entonces, hay una línea recta que une los centros de gravedad de esas cargas puntuales. Y disculpes con mi pulso, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros una distancia r que separa a ambas cargas. R. Entonces, nosotros, mira, si esto coincidiera, ¿no? Si esto coincidiera, nosotros hiciéramos coincidir esto con un sistema de ejes coordenados. Y este sería el eje X y el otro el eje Y. El eje Y y cero. Nosotros podíamos definir, ¿no? Aquí una fuerza, un vector fuerza de atracción, vector. Esto es igual a la constante K eléctrica por el producto de estas dos cargas, Q por Q sub cero. Estoy utilizando, no he colocado Q1, Q2 como en la presentación para saltar, digamos, a la definición del campo eléctrico a continuación. Miren, entonces todo esto dividido entre R cuadrado. Y aquí nosotros teníamos que multiplicar por el vector unitario. ¿Cuál sería el vector unitario que coincide con el, el eje X? Entonces, este Y es el vector unitario. Creo que ha habido un pequeño error en la presentación, en denotación. Entonces, ustedes pueden aclarar esa, ¿ya? Vector unitario. ¿Cuál es la característica de un vector unitario? Su módulo es igual a la unidad. Y para simplificar el análisis de varios de los ejercicios, esa dirección, sentido de los vectores unitarios coincide con las direcciones de los ejes coordenados, X, y Z. En este capítulo de la electrostática vamos a analizar en el caso más complejo, como en el ejemplo que hemos planteado, la fuerza de atracción o el campo eléctrico en un plano cartesiano. Por el tiempo limitado se puede analizar la fuerza, el campo eléctrico no en el espacio, pero no se tiene el tiempo, ni en el examen, ni en las clases para el desarrollar un poquito complicar o extender el cálculo numérico. Entonces, miren, si esto es la fuerza, el módulo de la fuerza F, módulo, es igual a esta constante K, y en varios textos hace aparecer el valor absoluto, Q sub cero. ¿Por qué el valor absoluto, no? Porque las cargas eléctricas Q y Q sub cero pueden ser positivas, pueden ser ambas negativas, pueden ser ambas eh, una positiva, otra negativa, la primera negativa, la otra positiva. Entonces, por eso aparece el valor absoluto. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Entonces, miren, cuando dos cargas tienen el mismo signo, se repelen. Hay una fuerza de repulsión. Entonces, la fuerza de atracción aquí la vamos a dibujar con rojo. Esta fuerza de atracción estaría o naranja, rojo o negro. Lo voy a dibujar. Estaría aquí. Si una de estas cargas eléctricas y sería colineal al centro de gravedad de ambas cargas eléctricas, ¿sí? Eh, si una de las cargas fuerza negativa, esa fuerza está dirigida hacia adentro, es decir, sería una fuerza de atracción en ambas cargas. Si ambas cargas son negativas, son cargas iguales, también hay un efecto de repulsión, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos establecer que, miren, la sola presencia de una carga
de una carga eléctrica aquí, Q, y vamos a asumir con el signo positivo, nos permite establecer líneas de campo eléctrico. Los voy a dibujar en naranja, mire. Estas líneas que salen de forma radial a esa carga Q son líneas de campo eléctrico, ¿ya? Y vamos a dar la casualidad, digamos, miren, qué casualidad si en este punto podemos colocar como un punto A. En este punto A, nosotros tenemos aquí la presencia de una carga eléctrica A. Este es el mismo punto A. Entonces, ¿qué hemos indicado, queridos estudiantes? Hemos indicado que la fuerza, la fuerza presente. Entonces, aquí voy a colocar con azul, con lila. En este punto A existe la presencia de un campo eléctrico. E. Voy a borrar, ¿ya? Voy a marcar aquí. Este es un campo eléctrico, ¿ya? Pero en cada punto aquí tendríamos otro campo eléctrico aquí, E sub 1. En este punto B, en este punto C, un E sub 2. En este punto D. Dependiendo de la ubicación donde nosotros queremos cuantificar ese campo eléctrico, vamos a tener una variación. Aquí, eh, ese campo eléctrico generalmente es radial, ¿no? Sale del centro y con dirección radial, ¿no? Desde el centro de esa carga, ¿ya? Si esto fuese una carga negativa, no saldría, llegaría una línea de campo eléctrico. Entonces, ¿qué hemos indicado? Hemos indicado, miren, si aquí en este punto A nosotros colocamos una carga puntual Q sub cero, la fuerza de atracción de esa carga, y la fuerza de atracción de esa carga no es más que la magnitud de la carga puntual aquí, Q sub cero. Voy a colocar una carga puntual de prueba, Q sub cero, multiplicado por, ¿qué? Por el campo eléctrico presente en ese punto. Ya habíamos hecho la analogía del campo gravitacional. En el campo gravitacional nosotros anotamos en vez de la masa, la carga puntual. Y aquí en vez del campo eléctrico, el vector aceleración de la gravedad para definir la fuerza de atracción que ejerce, digamos, el campo gravitacional sobre una masa cualquiera presente en la superficie terrestre. Entonces, de aquí que tendríamos clase, tendríamos nosotros que este E como vector no había sido más que uno sobre la carga. La carga es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. Hemos hecho la analogía con la masa, ¿no? Y si nosotros reemplazamos esto aquí, vamos a tener uno sobre Q sub cero, y ahí tendríamos Q, Q sub cero sobre R cuadrado, y aquí el vector unitario I. Estamos hablando de el vector. Yo les pido, digamos, que estén haciendo apuntes, por más de que digan, ya, esto está muy fácil, muy elemental, pero haciendo apuntes se estudia, ¿sí? Esta hora y media del taller tiene que ser productivo.
Entonces, por eso hay que tomar apuntes y tomarle la importancia de Q sub cero con Q sub cero. Esa carga de pruebas se simplifica y aquí tendría clase que el campo eléctrico vector no es más que la constante K eléctrica, la carga puntual que genera el campo eléctrico sobre R elevado al cuadrado. Y aquí hemos indicado el vector unitario I, porque coincide, ¿no?, con esa línea horizontal, esa línea imaginaria horizontal. Y si nosotros estaríamos hablando de la magnitud del campo eléctrico, en los textos de física de la misma bibliografía que han usado, pues estaríamos hablando de la constante K, 9 por 10 a la 9 por Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, Q sobre R cuadrado. Y le añaden este valor absoluto. ¿Por qué? Porque este Q puede ser positivo o negativo. ¿Qué sucede, digamos, cuando yo tengo una carga eléctrica negativa, queridos estudiantes? Si yo tengo una carga eléctrica negativa, las líneas de campo eléctrico llegan, no salen, llegan al centro de gravedad, al centro de esa partícula cargada negativamente. Y llegan con esa dirección radial. ¿Sí? ¿Qué me refiero con radial? Que describe un radio, ¿no? Sí, pero llegan, o sea, terminan en esa carga puntual, negativa o positiva. ¿Ya? Voy a copiar el ejercicio que estábamos analizando, miren aquí en el taller, y tenía el ejercicio y lo voy a copiar, ¿no? Aquí dice, miren, voy a leer, no lo voy a leer, la pizarra, ¿no? Voy a estar copiando de la presentación, el ejercicio, espera un cachito, voy a copiar y lo voy a pegar a la pizarra. Aquí vamos a pegar a la pizarra. ¿Dónde está el texto? Aquí creo que está el texto, no es el texto. Ah, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí había una opción para el texto. ¿Dónde está esa opción? A ver, un momentito, me espera. Voy a hacer nuevamente el mismo esfuerzo de copiar y pegar el texto. Ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? En los diferentes talleres. Es la primera vez que estamos intentando pegar el planteamiento de un texto. Solamente no me aparece la opción de pegado. No aparece. Mm, no, no es esto. Ya. A ver, voy a ver si lo puedo hacer imprimir pantalla. Imprimir pantalla y en base a eso, eh, ¿dónde está? Agrupa. Ya, ya. Y vamos a ver si me permite pegar. Ah, ya. Me ha permitido pegar. Gracias a la tecnología que nos salva, aquí está el ejercicio. ¿Ya? Listo. Vamos a borrar. Lo vamos a reducir un poquito.
Listo, aquí. Y aquí está un cachito, no está molestando. Ya. Muy bien. Dos cargas puntuales de 6 nanocoulombs y menos 4 coulombs están separados una distancia de 5 centímetros, como se muestra en la figura. Voy a compartir también en el chat el ejercicio. Bueno. Su compañero me realizó una pregunta, ¿no? Si te piden la fuerza o la carga, hay que hacer un reemplazo, ¿no? O sea, utilizar de forma indirecta, ¿no? En la parte algebraica del ejercicio. Miren, aquí estamos con el ejercicio, ya está, solo el color, ahí está, gracias. ¿Ya? Muy bien, nos plantea un problema, miren, queridos estudiantes, tenemos una carga puntual positiva con el signo Q sub 1, ¿sí? Y otra carga puntual pero negativa, ¿ya? Entonces, esto es negativo. Hay un centro de gravedad entre ambos, siempre van a definir una línea de unión imaginaria. La parte algebraica es parte algebraica, la parte conceptual es más importante, como les había indicado. Y aquí la distancia de separación entre estos dos está ahí, es de 5 centímetros. ¿Sí? Aquí hay un punto A entre la carga uno y el punto A hay 3 centímetros. Entre A y la carga 2 hay 2 centímetros. Y aquí hay un punto B que define un triángulo rectángulo, ¿sí? Con la ubicación de la carga Q sub 2 y la ubicación de la carga Q sub 1. En la gráfica nos indican que aquí hay 30 grados centígrados, 30 grados, diré, sigue mezclando con la temperatura y aquí hay 90 grados. ¿Listo? Tenemos esa información. Entonces nos pide alguien, ¿ya? El campo, aquí hay una error en la redacción, es el campo eléctrico. En el punto A y el punto B. Voy a copiar el mismo ejercicio y lo vamos a pasar a al chat de la sesión Zoom. ¿Dónde está el chat de la sesión Zoom? Aquí está el chat de la sesión Zoom. Ahí estoy corrigiendo y aquí vamos a borrar el anterior mensaje, eliminar. Hay una preguntita, si nos dan la fuerza y una carga y nos piden que haríamos la otra carga, también, digamos, pero es un tema más de despeje del álgebra. Déjenme plantear este ejercicio, ¿sí? Y para, para comprensión de todos, ¿ya? Y de ahí eh, vamos a ir ampliando, ¿no? El nivel de dificultad. Función print screen y copiando pantalla. Y ahora en el chat, tenemos aquí el chat y control de, ya. Entonces, aquí estamos, ya, listo. Entonces, ahí he corregido, queridos estudiantes, ese error, aquí lo estoy tachando en la pizarra magnético. Creo que ya me está adelantando al último capítulo, que es el magnetismo eléctrico. Dice.
Miren, y ahí, presten atención, o sea, nosotros no vamos a remitirnos únicamente al reemplazo de las fórmulas, hay que analizar, ¿no? Miren, aquí tenemos un punto. ¿Qué hemos indicado, clase? Que las líneas de flujo de campo eléctrico, ¿ya? De una carga positiva salen. Voy a, con una línea naranja, voy a colocar aquí esta línea, bueno, ¿ya? Naranja, y aquí hay una línea de flujo de campo eléctrico que sale. ¿Cómo sale? En este punto Q va a haber colineal esa línea de flujo de campo eléctrico, un E1 vector, con su flechita. ¿Qué hemos dicho respecto a las cargas eléctricas negativas? ¿Ya? Las cargas eléctricas negativas, las líneas de campo eléctrico llegan, ahí está mismo la gráfica, aquí, como ustedes pueden ver con el lapicito, llegan. Entonces aquí voy a con el naranja también, miren aquí. A esta carga negativa llegan las líneas de campo eléctrico. Entonces, miren, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo llegan? Este, este campo eléctrico E2 va a tener la misma dirección que León. Repito nuevamente, las de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico llegan. Miren aquí, como está llegando aquí, el campo eléctrico tiene el mismo sentido y dirección. El campo eléctrico E2, debido a la carga Q2, tiene la misma dirección y sentido de la carga. El campo eléctrico originado de la carga eléctrica 1. ¿Ya? Aquí me dice mi conexión es inestable, ¿eh? Y tengo fibra de Entel. Bueno, un poquito de paciencia. Ese tipo de análisis se debe realizar, queridos estudiantes, ¿sí? Antes de realizar el cálculo. Miren, entonces, ¿qué tendríamos nosotros? ¿Sí? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer aquí? El campo eléctrico aquí, eh, en este punto, como esto es positivo o negativo, ¿esto qué va a ser igual que les? Este campo eléctrico va a ser igual al E1 más el E2. Ahí ya le podrían dar la importancia, digamos, a ese valor absoluto que hemos anotado aquí. Miren, en la mayor parte de los textos de física anotan este valor absoluto. Entonces, ambos campos eléctricos se suman aquí. Entonces, yo tendría aquí que el campo eléctrico, este, este E, que se origina, o la fuerza, termine, voy a, estábamos en, no sé, ya un cachito eh, he mezclado dos ideas como tal, sí, estábamos en los campos eléctricos, está bien, y está bien, sí, está bien, sí, estamos en el ejercicio correcto, sí, pensé que estábamos ahí. Entonces, muy bien, entonces aquí tendríamos este campo eléctrico uno sería Q, carga sub uno, ya, carga sub uno. Voy a colocar aquí el valor absoluto, aquí miren, el valor absoluto para hacer notar, digamos, la importancia.
de ese valor absoluto en lo que se ha ido explicando durante la semana y en las presentaciones. Y aquí el r elevado al cuadrado. Más, ambos tienen la misma dirección, ¿sí? Entonces aquí tendríamos K y la carga originada por el Q2 también en valor absoluto. Y esto dividido entre, esto sería el R1 al cuadrado y esto sería el R2 al cuadrado. Estoy calculando el vector, digamos. Miren, queridos estudiantes, cierro, esto sería el módulo, y aquí tenía que añadir mi vector unitario I, porque estoy representando en un eje, el eje horizontal positivo, ¿sí? Entonces, si hablamos del módulo como tal, solo el módulo, aquí, ¿ya? Esto no sería más que la constante K dieléctrica, el valor absoluto de Q sub 1 sobre R1 al cuadrado, más el valor absoluto de Q sub 2, y aquí el R2 elevado al cuadrado. Disculpas, por favor, mi, mi caligrafía deja mucho que desear, pero ustedes lo están retranscribiendo. Ya, miren, queridos estudiantes, ya, ¿qué pasa si esta carga Q2 hubiese sido positiva? Miren, la línea de flujo eléctrico de la carga Q2 de campo eléctrico hubiese tenido la dirección contraria a E1. En ese caso, hubiésemos tenido que es la suma de esta magnitud de campo eléctrico menos la otra magnitud como tal. En este caso, estamos asumiendo generalmente siempre como el dirección de la derecha de un eje horizontal como positivo, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros la constante de gravitación, la constante eléctrica, 9 por 10 elevado a la 9, ¿ya? Newton, eso de memoria, por favor, como la constante de gravitación universal, tienen que memorizar, ¿ya? Entonces aquí vamos a borrar. Está un poco lento mi internet, pero no me explico porque tengo una conexión de fibra de unos 150 megas, ¿no? Pago más 350 bolivianos, pero Entel está mal, o lo están saboteando para capitalizarlo, ¿no? Algo debe ser. Entonces, voy a realizar el reemplazo. Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Esa es la constante K, y aquí Q sub 1 es positivo. ¿Cuánto nos da? Q sub 1, 6 nanocoulombs, el otro es menos 4, ¿ya? Entonces aquí tendríamos, esto estamos calculando la magnitud, no estamos calculando el vector. Entonces aquí 6 nanocoulombs. Tendríamos 6 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. Todo esto dividido entre el R1 sería 3 por 10. Como es centímetros, 10 elevado a la menos 2, ya no es centímetros, estamos colocando su equivalente, que sería metro, y todo esto elevado al cuadrado. Más, y aquí la carga Q2,
que no sería más también el valor absoluto. Esa carga tiene signo negativo. ¿Cuál es su valor? Creo que es menos 4 nanocoulombs. Menos 4. Pero en valor absoluto, 4 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. Todo esto dividido entre, ¿ya? Paréntesis. La distancia sería 2 por 10 elevado a la menos 2 metros, 2 centímetros. Tengo que representarlo todo en unidades del sistema internacional. Cuidado que estén regalando ejercicios por haberse olvidado manejar todo en el sistema internacional. ¿Ya? Van a tomar sus recaudos. Entonces, el campo eléctrico como módulo en esta dirección no va a ser más 6 entre 3 es 2. Aquí voy a colocar 2 de 10 elevado a la menos 3 menos 4 menos 5. Aquí vamos a tener, voy a colocar el cálculo numérico, ustedes lo van a terminar en su casita, 9 por, aquí tengo 10 a la menos 2 al cuadrado, es 10 a la menos 4 menos 9 menos, más 4 es menos 5, 9 menos 5 es por 10 a la 4, ¿ya? Y aquí, entre paréntesis, 6 entre 3 es 2, 4 entre 2 también es 2, 2 más 2, 4, por 4. Y metro cuadrado, coulomb cuadrado, aquí vamos a tener coulomb, entonces aquí vamos a tener como unidades del campo eléctrico Newton sobre coulomb. Siempre se van a acordar, cuidado que estén confundiendo, que hemos indicado fuerza es igual a la carga Q sub cero por el campo eléctrico en el que está presente esa carga puntual. Por eso el campo eléctrico tiene como unidades Newton sobre Coulomb. Entonces esto sería 9 por 4, 36. Aquí, ya, 36 por 10 elevado a la 4, ¿sí? Newtons Coulomb. Eso sería el resultado. ¿Ya? Muy bien. En el inciso B nos piden el punto B. Yo voy a hacer el planteamiento. Les voy a dejar el desarrollo como tal. Tenemos a 30 grados. Aquí mismo voy a volver a dibujar. Respecto a la carga Q sub 1, este dispositivo sale la intensidad de campo eléctrico. Lo voy a mencionar aquí como un E1 también. Pero un E1' podemos colocar, ¿sí? Para diferenciar. Y en este punto B, o E1, E1B también podemos diferenciar aquí, sí. Este prima puede generar confusión. E1B, porque es del punto B, podemos decir. Y aquí subleche. Ahí porque la línea de campo eléctrico sale hacia afuera de la carga puntual. Aquí tenemos, miren, una carga negativa Q sub 2. La línea de flujo eléctrico llega y entonces este E2B va a estar aquí. E2B. Si aquí tengo 30 grados, aquí es un triángulo rectángulo, aquí tengo 60 grados. Eso es lo que vamos a tener. Entonces,
el campo eléctrico resultante en el punto B, y el campo eléctrico resultante en el punto B no va a ser más que, queridos estudiantes, ¿ya? Como el campo E1B más, ¿ya? E1B más este E2B. Tienen que sumar los vectores, ¿ya? Entonces, esto, el E1B está sencillo. Acá la carga Q1 y aquí este R1B. Voy a diferenciarlo para la distancia al cuadrado, ¿ya? Más, ¿ya? Tendríamos aquí dos componentes, ¿no? Aquí este vector se puede descomponer en dos. Uno, el cateto opuesto y el otro, el cateto adyacente. Lo voy a anotar aquí con color celeste. Este sería el E1B en el eje y el otro componente sería el E1B en el eje E. Son dos componentes. Y esos componentes se desglosan en base a las razones trigonométricas. Aquí tengo el cateto adyacente, 60 grados. Cateto adyacente está relacionado con el coseno. Este componente está relacionado con el cateto opuesto. Entonces, si sumo esos vectores, esto vendría a ser en el eje vertical. Me he olvidado anotar, como estamos sumando vectores, ¿ya? Así aquí azul. Este sería el vector unitario J, positivo, ¿ya? Más, aquí tendríamos, ¿ya? Este K, y aquí tendríamos, bueno, siempre van a notar aquí ese valor absoluto en el campo eléctrico que salva la vida en varios casos. Q sub 2 sobre, aquí tendríamos el R2B, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿ya? Y en el eje J, escateto adyacente, hemos indicado aquí coseno de 60 grados. Y aquí el, el signo es menos J, o J aquí, el vector unitario, y aquí tendríamos que cambiarle el signo aquí a menos. Más el cateto opuesto, aquí tendríamos K, esta carga Q sub 2, y aquí el R2B al cuadrado. Y aquí este componente, como dicen, de vector, está relacionado con el cateto opuesto, el E sub 1BX, cateto opuesto. Y esto no está relacionado más por el seno de 60 grados. Y está en la dirección positiva del eje horizontal X, donde tengo el vector unitario J, ¿no? Este negativo, ¿por qué tiene el signo negativo, queridos estudiantes? Porque aquí tiene la dirección hacia abajo luego de descomponer. ¿Por qué el campo eléctrico 2 en el punto B tiene este sentido? Porque la carga negativa, las líneas de de campo eléctrico salen, o sea, llegan a esa carga puntual. Por eso aquí tenemos esta dirección. Si esto fuese positivo, no, este campo eléctrico tendría el sentido contrario, ¿ya? Eso tiene que tener mucho cuidado. Entonces, miren aquí, Q sub 2, el R sub 2. Este R sub 2, ¿cómo lo van a determinar? Aquí tengo 30 grados. Aquí la distancia R1B.
Seno de 30 a que es igual, o la tangente de 30 es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, o la tangente. Ustedes pueden relacionar las distancias de manera sencilla. Voy a relacionar con este pequeño triángulo aquí que vamos a trazar. Estos son los 5 centímetros. Este es el R1B. Este es el punto B. Este es el R2 de la carga puntual. B, 2B. Esto es 90 grados y aquí tengo 30 grados. Y aquí tendríamos clase la tangente de 30 grados, que es igual cateto opuesto R1B sobre el cateto adyacente, 5 centímetros. El R1, el R1B aquí debe ser igual a 5 centímetros por la tangente de 30 grados. Listo. Ustedes pueden colocar aquí esta distancia, el coseno de 30 grados, razones trigonométricas, que es igual. El cateto adyacente, 5 centímetros, dividido entre la hipotenusa, R2B. Entonces, la flechita, el R2B debe ser igual a 5 centímetros dividido entre el coseno de 30 grados. Entonces, todo esto lo sustituye. Nuevamente, este signo negativo es por la naturaleza vectorial. Como han podido notar, digamos, los ejercicios tienen, cuando se refieren a vectores, tienen poquito elevar la complejidad, pero más que complejidad, el procedimiento, el desarrollo matemático subyacente a los mismos. Voy a dejar de compartir la presentación y vamos a proseguir con el resumen de la presentación que había mencionado, ¿ya? Y vamos a compartir la otra pantalla que habíamos indicado. Aquí, compartir. Nuevamente estoy aquí con la pantalla. Todas las diapositivas para el resumen las he extraído de las presentaciones como ¿sí? Que han utilizado los colegas de los diferentes paralelos para desarrollar este capítulo de electrostática y electrodinámica. ¿Ya? Muy bien. Eh, ¿Qué más puedo indicarles? ¿Ya? Vamos a pasar a explicar el potencial eléctrico. ¿Qué tenemos por potencial eléctrico? Está muy relacionado con lo que se refiere a la energía potencial, ¿sí? Siempre van a desarrollar analogías porque eso nos permite relacionar conceptos, ¿no? Sí. La fuerza está relacionado con el campo eléctrico, ¿no? ¿Eh? Y en ese caso de potencial eléctrico, el potencial eléctrico ya no es un vector, es una magnitud escalar, es una forma de energía, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo necesario para llevar esta partícula que tiene carga Q sub cero desde el punto cero hasta el punto A? Si nosotros recordamos el concepto de trabajo que hemos aprendido en el capítulo 5 de la asignatura de física, es la fuerza producto escalar.
esta variación del desplazamiento. Es un desplazamiento horizontal, estamos asumiendo, ¿sí? Pero la fuerza, ¿a qué es igual para nosotros? Es igual a la carga puntual que está presente en un campo eléctrico, multiplicado por, ¿ya? Carga por esto. Entonces, ese trabajo no es más que esa variación de la energía potencial en el punto cero, U sub cero y en el punto A, ¿sí? El trabajo para desplazar esta carga puntual desde el punto cero al punto A no es más la energía potencial en el punto A menos la energía en el punto cero menos la energía potencial en el punto A. Entonces, al hablar de potencial eléctrico, ya vamos a utilizar una letra, un denominativo. Lo vamos a denotar como B, B mayúscula. Y es una variable escalar similar, está relacionado con, ¿no? Con el, la energía potencial. El campo eléctrico era un vector. ¿A qué era igual el campo eléctrico? A la fuerza eléctrica dividido entre la carga Q sub cero. ¿A qué es igual el potencial eléctrico, queridos estudiantes? Es igual a la energía potencial dividido entre la carga Q sub cero. Hay una analogía similar o parecida, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos, no? Esa energía potencial es igual al campo eléctrico por R, es igual ese potencial eléctrico es igual al producto del módulo del campo eléctrico por R, y esto es igual a la energía potencial dividido entre Q sub cero, ¿sí? Entonces, podríamos desarrollar, ¿no? Aquí es igual el campo, la magnitud del campo eléctrico, la constante eléctrica, la carga que origina ese campo eléctrico sobre R cuadrado, por ese desplazamiento R, aquí R, por la carga puntual con sub cero. Ajá. Entonces, esto había sido igual, miren, este R cuadrado con este R se simplifica, la constante eléctrica Q sub cero dividido entre R. Pero el potencial eléctrico aquí había sido igual a esta energía potencial dividido entre la carga Q sub cero, ¿no? ¿Eso a qué nos va a derivar? Ese potencial eléctrico que había sido igual a este K por Q dividido entre R. Porque este Q sub cero con este Q sub cero se simplifican y tengo la constante K, Q y R. Pese a ser una magnitud escalar, el potencial eléctrico puede tener un valor positivo o un valor negativo. Lo mismo que en la energía potencial. La energía potencial, cuando nosotros tenemos una partícula, un cuerpo a una altura h, es una energía potencial positiva. Pero si esa energía potencial positiva la bajamos al piso, y el nivel de referencia es la altura superior respecto a lo cual lo hemos descendido, lo hemos bajado, vamos a tener una energía potencial negativa. Algo similar sucede con el potencial eléctrico, ¿sí? Eh, en, en el ejemplo, ¿no?, de las diapositivas, uno de sus profesores ha realizado, ¿no?, una pregunta muy interesante, ¿sí? Para modular la actividad neuronal en el núcleo subtalámico se insertan dos microelectrodos muy finos, ¿sí? Microelectrodos muy finos. Puede considerarse cada microelectrodo como una carga puntual efectiva Q sub 1 de más 5 nanocoulombs y Q sub 2 menos 3 nanocoulombs debido a la distribución en el tejido. Los dos microelectrodos se encuentran separados dentro del cerebro. Se quiere calcular el potencial eléctrico en un punto P cuya excitabilidad depende del potencial local ubicado a R1 4 milímetros del electrodo 1 y R2 6 milímetros del electrodo 2. Considere una constante eléctrica K 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este problema
¿no? No tenemos su gráfica, pero podemos usar nuestra imaginación. Tenemos dos electrodos, generalmente son dos tipos de varillas o pequeñas planchas, ¿sí? Entonces, eh, la, el aporte que realiza la carga positiva más 5 nanocoulombs refiere a un potencial eléctrico positivo. El aporte que realiza la carga puntual Q2 de menos 3 nanocoulombs refiere a una energía potencial negativa. En este caso, vamos a respetar, ¿no?, la carga puntual que tiene, ¿no?, que origina ese potencial eléctrico. No va a ser como en el caso de el campo eléctrico. En el campo eléctrico teníamos que ubicar el sentido del vector de campo eléctrico y cómo se suma a los otros componentes de campos eléctricos originados por otras cargas. Hay que ser mucho más cuidadoso en el campo eléctrico. En este caso es mucho más sencillo. Nos dice, ¿no? Se quiere analizar el potencial eléctrico en un punto P del tejido cuya existencia depende del potencial local ubicado a R1 del electrodo 1 y R2, ¿sí? Del electrodo 2. Entonces, hay un punto P que se encuentra a 4 milímetros del electrodo 1 y 6 milímetros del electrodo 2. Entonces, el potencial eléctrico en el punto P1 es K Q sub 1 R1 más K Q sub 2 sobre R2. Y esto es igual a la constante eléctrica K Q sub 1 sobre R1 más Q sub 2 sobre R2. Si nosotros reemplazamos aquí, tenemos el resultado, unos 5 cuartos, 1,25 por 10 elevado a la menos 6, menos 9 más 3 menos 6, menos un medio, menos un medio, 3 sextos es un medio por 10 elevado a la menos 6. Entonces, 1,25 menos 0,5 es igual a 0,75. Y 0,75 por 9, 10 elevado a la 3. Y ahí tendríamos como unidades Newton, metro sobre Coulomb. Newton metro nos da como unidad el Joule. El trabajo es fuerza por distancia. Entonces, Joule dividido entre Coulomb es la unidad de potencial eléctrico con la que vamos a ir trabajando nosotros. Aquí hay otro ejercicio similar, ¿sí? Similar, ¿ya? Eh, para recapitular, ¿no? Dos cargas eléctricas Q sub 1 es igual a 8 microcoulombs y Q sub 2 de menos 4 microcoulombs. Están separados una distancia de 10 centímetros. Determina los potenciales eléctricos en los puntos A y B, colineales a la línea imaginaria que une las cargas Q sub 1 y Q sub 2. Aquí nos indican dos puntos, miren, un A y un B. Un A que se encuentra entre la carga positiva Q sub 1 y la carga negativa Q sub 2. Y un punto B que se encuentra fuera del espacio que une estas dos cargas. Miren, que tendríamos aquí K Q sub 1 R1, Q sub 2 R2. En este caso tendríamos que el R1 no es más que 6 centímetros, 6 por 10 a la menos 2 metros. El R2 es 4 por 10 elevado a la menos 2 metros. Sumamos, multiplicamos, y esto no es más que 3 por 10 elevado a la 5 Newton metro Coulomb o Joule sobre Coulomb. En cambio, en el punto B tenemos que este R1, el R1 no es más que respecto a la distancia de este punto B respecto a Q sub 1, sería 10 más 5, sería 15 centímetros, 15 por 10 a la menos 2. Miren, y en este caso, la distancia R2 respecto a la carga Q sub 2 no es más que 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2. 8 quinceavos sería aproximadamente a 0,4, pero menos 4 quintos es igual a 0,8. Entonces, en este punto B, ¿qué podemos concluir, queridos estudiantes? El efecto del potencial eléctrico de esta carga Q sub 2 es más significativo, es más, eh, eh, es más, tiene más efecto el potencial eléctrico generado por la carga Q sub 2 que por la carga Q sub 1 que se encuentra un poco más alejada.
¿m? Y ese potencial eléctrico que es igual al trabajo o energía potencial necesario, ¿no? Para desplazar, que hemos indicado, una partícula de una posición a otra posición. En este caso, la posición B como referencia, ¿sí? Dividido entre la carga puntual que nosotros queremos desplazar. En este caso, el resultado nos da dado menos 2,4. En este tipo de ejercicios, si tengo aquí una herramienta, mi lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Esa energía potencial. Si yo trazara una circunferencia imaginaria alrededor de Q sub 1, en cada uno de esos puntos nosotros tendríamos la misma, el mismo potencial eléctrico. ¿Por qué? Ese potencial eléctrico no se refiere a una magnitud vectorial, es una magnitud escalar que está relacionado con la energía. La energía para desplazar una carga puntual desde un punto cero hasta un punto A, dividido entre la carga puntual que nosotros vamos a desplazar. ¿Ya? La capacitancia es otra variable muy importante, ¿no? Que nosotros podemos ver en algunas aplicaciones. En los desfibriladores que se utiliza para reanimación en las ambulancias, que utilizan los paramédicos, que utilizan los médicos en una sala de terapia intensiva, ¿sí? eh, la carga que se aplica, ¿no?, en el tórax, donde están ubicados el corazón, los pulmones de un determinado paciente, se obtiene a partir de la descarga de un capacitor. Pero esa descarga está bien controlada, digamos, por el equipo como tal, respecto a la duración y respecto a la magnitud de la descarga. La capacitancia es un parámetro o atributo eléctrico que representa, que se puede modelar como la cantidad de carga eléctrica presente entre dos cargas, ¿sí? La carga eléctrica, dividido entre la variación del potencial eléctrico entre esas dos placas. Es decir, esa unidad sería igual a Coulomb sobre volt. Coulomb sobre esa variación o la diferencia de potencia sobre volt, que no es más que equivalente al farad. Para un capacitor de placas paralelas, esa capacitancia puede ser igual a la constante de permitividad eléctrica entre esas dos placas multiplicado por el área dividido entre la distancia de separación. No voy a hacer más énfasis en esto. Aquí había un ejemplo, ¿no?, del el encefalograma que han realizado. Revísenlo. Voy a pasar, digamos, a una explicación mucho más práctica en lo que se refiere a electrodinámica o corriente eléctrica. ¿Sí? Vamos a preguntar algunos ejercicios de estas dos presentaciones relacionadas, ¿no?, con la corriente eléctrica, el voltaje eléctrico, la resistencia eléctrica, que tengan una aplicación práctica. Voy a leer este ejercicio y espero que presten atención. Le voy a hacer un print screen también. Voy a imprimir pantalla y lo vamos a pegar al chat. ¿Ya? Un paramédico lleva en una ambulancia un paciente adolescente que sufre un paro cardiorrespiratorio. Está relacionado con el corazón, se detiene y ha dejado de respirar. Para restablecer el funcionamiento normal del corazón, utiliza un desfibrilador externo automático que trabaja en el rango de los voltajes de 2 kilovoltios a 8 kilovoltios. Por la edad del paciente, se estima que puede soportar una descarga de energía de 300 joules. Determine la corriente que se aplica sobre el pecho considerando un promedio de resistencia de 2.500 ohmios. Inciso B, el tiempo de contacto recomendable del desfibrilador sobre el pecho del paciente si se aplica un voltaje de 4 kilovoltios. Si se baja el voltaje,
a 3 kilovoltios, ¿cuál sería el nuevo tiempo de contacto? Este es un desfibrilador, no coloca. Este desfibrilador se basa en las descargas de un capacitor, pero esas descargas son controladas. Esa descarga tiene que tener una duración específica. No puede excederse en tiempo porque en vez de reanimar el paciente lo podemos terminar de matar. O sea, podemos mm, tostarlo. O sea, la corriente eléctrica quema. Puede quemar y dañar los músculos, puede generar quemaduras, puede generar efectos secundarios. Entonces, tenemos que controlar, ¿no? La corriente, el tiempo de duración de esa carga. La potencia en electrodinámica es igual a la multiplicación del voltaje por la corriente. Y por la ley de Ohm que tenemos que el voltaje es igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Si yo despejo la corriente, voy a tener que la corriente que fluye por un determinado circuito, por un determinado elemento que tiene una resistencia equivalente, no es más que voltaje sobre la resistencia. Antes de ampliar esta presentación, voy a saltar a la siguiente presentación, ¿no? Debías ordenar esa presentación, ¿no? La resistencia eléctrica del cuerpo humano puede variar desde unos 1000 ohmios a 3000 ohmios, e inclusive más, dependiendo de varios factores, como el punto de contacto entre los brazos, brazo-pierna, tórax, como etcétera, la humedad de la piel y la presión. Hay una recomendación americana, recomendación o norma IEC 60479.1, que indica los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Vamos a recapitular esos efectos. Eh, si nosotros hacemos pasar un flujo de corriente entre nuestras manos o el pie y nuestras manos o en alguna parte de 0 a 5 miliamperios, no se observan sensaciones ni efectos. El umbral de percepción es de 0,5 miliamperios. Por eso cuando agarramos una pilita de 9 voltios, lo tocamos, no pasa nada. Si nosotros nos sometemos a un flujo de corriente de 0,5 a 10 miliamperios, ya empezamos a experimentar calambres y movimientos de reflejos musculares. El umbral de no soltar se encuentra en los 10 miliamperios. Por ejemplo, si tenemos un calambre o un entumecimiento en nuestras manos, ya no podemos mover las manos, ¿sí? Entonces, es lo que sucede con nuestros pies. ¿Quién no se ha calambrado sentado en la silla o al dormir? Ya no puede mover los pies. Si nosotros estamos sometidos, sometemos nuestro cuerpo, a una parte de nuestro cuerpo, a una corriente de 10 a 25 miliamperios, vamos a tener como efecto contracciones musculares, agarrotamiento de brazos y piernas con dificultad de soltar objetos, el aumento de presión arterial y dificultades respiratorias. ¿Sí? ¿Ya? Si tenemos de 25 a 40 miliamperios, tenemos una fuerte tetanización, es decir, calambres permanentes, o sea, eh, 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 no podemos ya mover los músculos, o sea, irregularidades cardíacas, quemaduras. De 40 a 100 miliamperios, efectos anteriores con mayor intensidad y gravedad, fibrilación y arritmias cardíacas. Es decir, una persona que se encuentra mal del corazón y que se encuentra con un marcapaso, tiene dificultades, ¿no? De corazón, si lo sometemos a esta corriente, lo podemos matar, le podemos ocasionar efectos mortales, ¿ya? Un amperio, fibrilación y paro cardíaco, quemaduras muy graves, alto riesgo de muerte. El desfibrilador que nosotros utilizamos, que ustedes utilizan, que un paramédico, un enfermero, un médico de terapia intensiva, envía corrientes de esa magnitud de 1 a 2 amperios, pero ese efecto de fibrilación busca es reanimar el corazón. Es decir,
Si el corazón está funcionando de manera irregular, busca generar un efecto contrario, porque la persona ya ha dejado de respirar, su corazón no está empezando a latir. Entonces, la opción es aplicar intensidades de corriente considerables en los tiempos necesarios. De 1 a 5 amperios podemos generar quemaduras muy graves, paro cardíaco con elevada probabilidad de muerte. ¿Sí? ¿Quién por juguetón no ha agarrado por curiosidad los bornes de una batería o los enchufes de niño, ¿no? De corriente eléctrica convencional en estos casos y se ha sometido de un calambre a un efecto, digamos, de hormigueo, pero intenso, que le ha generado, ¿no?, una situación de miedo o repulsión, ¿sí? Pero gracias a Dios, ese niño o esa persona estaba con su zapato de goma, no se encontraba mojado o no ha salido luego de la ducha y tenía las manos húmedas. Era un niño que se encontraba con las manos secas, que podía sufrir los efectos mínimos de la corriente como tal. Entonces, voy a, voy a mencionar aquí el ejercicio, voy a volver a leer, ¿no? Un paramédico lleva una ambulancia, lleva en una ambulancia un paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio. Para restablecer el funcionamiento normal del corazón, utiliza un desfibrilador externo automático que trabaja en el rango de voltaje de 2 kilovoltios a 8 kilovoltios. Por la edad del paciente se estima que puede soportar una descarga de energía de 300 joules. Dependiendo de la contextura física, edad, ¿sí?, de un paciente, nosotros podemos transferir o descargar una cantidad de energía. No es recomendable, ¿no?, a un pequeño niño transferir elevadas descargas de energía, porque podemos producir efectos contrarios a lo que estamos buscando, que es hacer que el corazón vuelva a latir, vuelva a funcionar en condiciones normales. Entonces, la corriente que se aplica sobre el pecho, considerando un promedio de resistencia de 2.500 ohms, es decir, entre el pecho hay una resistencia equivalente de 2.500 ohms, ¿sí? Determina la corriente que se aplica sobre el pecho considerando un promedio de resistencia de 2.500 ohms. Inciso B, el tiempo de contacto recomendable del desfibrilador sobre el pecho del paciente si se aplica un voltaje de 4 kilovoltios, ¿sí? Inciso B, si se baja el voltaje a 3 kilovoltios, ¿cuál sería el nuevo tiempo de contacto? ¿Ya? Aquí está el desfibrilador. Muy bien. La potencia eléctrica en watts, ¿no? El trabajo por unidad de tiempo se obtiene a partir del producto del voltaje por la corriente. No conocemos la corriente. La corriente por la ley de Ohm se obtiene como el cociente entre el voltaje y la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje que aplica inicialmente? Se aplica un voltaje de 4 kilovoltios, 4.000 voltios, dividido entre la resistencia. Hay una resistencia equivalente en el pecho de 2.500 ohms. Si dividimos, miren, estamos en el orden de 1,6 amperios, es una corriente considerable. Si vamos a la siguiente diapositiva, fibrilación y paro cardíaco, quemaduras. Estamos en ese umbral, en ese límite, ¿sí? La potencia que sería igual el producto del voltaje por la corriente, 4.000 voltios por 1,6 amperios, la que sería igual clase a 6.400 watts. ¿Cuál es la definición de potencia que hemos explicado en el capítulo 5? La potencia, aquí es igual a la potencia al trabajo, o energía, trabajo-energía, dividido entre la unidad de tiempo, ¿sí? El trabajo es una forma de energía. Nosotros podemos transformar una energía potencial en trabajo
una energía cinética. El trabajo, el trabajo puede también transformarse en energía potencial. Entonces, si despejamos el tiempo pasa, está dividiendo, pasa a multiplicar y la potencia pasa a dividir. Entonces, este tiempo es igual a esos 300 joules que puede soportar el paciente, dividido entre la potencia que estamos aplicando con el desfibrilador. ¿Cuánto sería, clase? 6.400 watts. Si dividimos esto, va a ser igual a 0,04687 segundos, es decir, 46,87 milisegundos. Entonces, si queremos transferir esos 300 watts, ese desfibrilador que nosotros aproximamos al pecho del paciente debe transferir una corriente por un voltaje de 4 kilovoltios por un tiempo corto. ¿De cuánto? 46,87 milisegundos. Es lo recomendable. Entonces, el desfibrilador te ayuda a controlar la duración de ese tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos salvar la vida de un paciente que tiene, estamos en un lugar alejado, no hay un desfibrilador, no hay un desfibrilador, pero hay una persona, una persona que es paramédico, que tiene nociones de física y sabe, ¿no?, qué es corriente, qué es voltaje, y sabe los rangos de voltaje que maneja un desfibrilador. Entonces, si tiene una fuente de voltaje, un pequeño transformador de 2 kilovoltios, 2 kilovoltios o 3, podrías reanimar a ese paciente que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Pero lo único que tiene que asegurar es que la aplicación de la corriente que haga tenga esta duración, sea una duración corta, es decir, tengo dos borneras que tienen 4 kilovoltios, tenga aproximados al pecho del paciente un tiempo lo suficientemente corto y soltar. Si por algún motivo yo le aplico una mayor duración de 2, 3, 4 segundos, lo voy a cocinar al paciente o lo voy a matar de forma definitiva. Entonces, este tiempo de duración, la magnitud de voltaje, lo controla este desfibrilador en base a un circuito de descarga con un capacitor. Entonces, por eso tiene esa funcionalidad. Por más de que el paramédico haga un mayor contacto de 1 o 2 segundos, o sea, primero no descarga, segunda descarga, tercera, ¿ya? El tiempo de duración que está aplicando este desfibrilador es mínimo, es pequeño. Por más que el contacto con el pecho del paciente sea mucho mayor, porque la persona no es una máquina. Un medio segundo es la duración entre tocar y soltar, o un segundo entre tocar y soltar el pecho del paciente. ¿Qué nos dice en el inciso C? Si se baja el voltaje, ya, 4 kilovoltios es mucho, dice, no, bájalo a 3 kilovoltios. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente? La corriente va a ser voltaje entre las resistencias. La resistencia equivalente 2.500 ohms. Miren, 3.000 entre 2.500, 1,2 amperios. Es una corriente considerable que puede originar fibrilación. O sea, esa magnitud de voltajes no se puede aplicar a una persona en condiciones normales, ¿sí? Pero sí a una persona cuyo corazón no está funcionando ya, que está experimentando un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿por qué estamos arriesgando? Para salvarle la vida. La potencia eléctrica es igual al producto de voltaje por la corriente, 3.000 voltios por 1,2 amperios, es igual a 3.600 watts. Es un poco menor la potencia. El tiempo va a ser esa transferencia de energía que debemos realizar en el paciente, dividido entre la potencia que estamos transfiriendo, 3.600 watts. Aquí es igual 0,8333, es decir, 83,3 milisegundos. Aquí hay una aclaración, pues es que las corrientes son elevadas para fibrilación. El tiempo de contacto debe ser mínimo, tarea que realiza el desfibrilador externo automático que tiene programado la duración de la descarga.
Pero si alguna vez no quisiéramos salvar una vida y no hay un desfibrilador, hay que buscar un voltaje de estas características y ser lo suficientemente diestros para que la duración de la aplicación en el pecho del paciente sea lo más mínimo posible para no quemarlo, no rostizarlo por la elevada corriente. Entonces, nuestro cuerpo humano es más susceptible a los efectos de la corriente. El voltaje está, ¿no? Ahí es permisible como tal. Aquí está la resistencia eléctrica. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, miren. Un estudiante de electrónica manipula baterías de autos de 12 voltios y 70 amperes y baterías de 24 voltios y 90 amperes con sus manos secas, sin el uso de guantes eléctricos. Si la resistencia promedio entre los brazos del joven es de aproximadamente igual a 2000 ohmios, determine la corriente que fluye por los brazos. Se agarra los bones de la batería de 12 voltios. La corriente que fluye por los brazos se agarra los bones de la batería de 24 voltios. ¿Qué es riesgo corre el estudiante? Si sus brazos estuvieran húmedos, de modo que la resistencia bajara a un valor de 800 ohmios, ¿cuáles serían los riesgos? Aquí hay una tablita, según una norma, me he olvidado anotar, es una norma también americana, de las resistencias de la trayectoria mano a mano, piel seca, en corriente continua. Solamente estamos analizando casos de corriente continua, ¿sí? Y superficie de contacto de 50 a 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados es una superficie como la palma de nuestra mano, ¿no? 10 por 10. Si tienes tú una hoja de papel de 10 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, multiplicas 10 por 10, tienes 10 centímetros cuadrados. De 50, la superficie de contacto, como la superficie de contacto de la superficie de nuestra mano aproximadamente. Miren, la impedancia total del cuerpo humano que que no son sobrepasados por 5% de las personas, 50% de las personas, 95% de las personas. Cada persona es un mundo aparte respecto a su química, ¿no? Hay personas que son diabéticas, que son obesos, que son flacos, bueno, que consumen mucha sal, que consumen mucho azúcar. Entonces, dependiendo de la contextura física, la edad, el peso, ese comportamiento de la resistencia eléctrica va cambiando. Aquí impedancia total en ohmios, resistencia total. Miren, para una tensión de voltaje de 25 voltios, 2200 ohmios, 5% de las personas. Un 50% de las personas, 3875. Un 95% de las personas, 8800. Estamos considerando el caso peor, una resistencia baja. Entonces, ¿quién no tiene un automóvil? ¿Quién no tiene un automóvil y cambia las baterías? Y alguna vez, bueno, una persona que no tiene problemas de corazón ni problemas respiratorios puede soportar 12 voltios, puede agarrarlos de manera normal, pero una persona que está delicada de salud, que sufre de debilidad, sufre anemia, o sea, el funcionamiento de su organismo no es normal, puede estar en peligro, ¿no? Si somete a corrientes considerables. Miren, aquí vamos a colocar 12, aquí está, me estaba tapando. Miren, la corriente que es igual, por la ley de Ohm, es igual al voltaje dividido entre las resistencias. Si yo manipulo con mi mano las borneras de mi batería de una camioneta de 70 amperios, es considerable. De un autito está a 50 amperios, es más pequeño, y de un taxi, de una vagonetita pequeña, de esas petitas de 1500 de cilindrada, su batería es de 50 amperios. Entonces, 2 entre 2000, mire, 2 entre 2000, 0.006, 6 miliamperios. Una corriente todavía baja, considerable, ¿no? O sea que aquí 0.5 a 10 miliamperios, calambres y movimientos de reflejos musculares. Un deportista, un joven fuerte, no va a sentir nada, digamos, le va a hacer cosquillas esos 6 miliamperios. Pero cambiamos una batería de un camión,
Las baterías de camión son de 24 voltios. Ah, ya son 12 miliamperes. Ah, ahí calambres y movimientos de plexos musculares de 10 a 25, contracciones musculares, agotamiento en brazos y piernas con dificultad de soltar objetos. Ya te puede, o sea, de por sí tu mano puede entumecerse y ya no puedes mover o dejar de soltar, digamos, la bornera, como sucede con la corriente alterna, ¿no? La corriente alterna es la corriente que nosotros utilizamos para hacer funcionar la ducha, los dispositivos eléctricos, la computadora, un calefactor, el peinador, que es una corriente mucho más peligrosa. En este caso estamos analizando la corriente continua como tal. Entonces, a los 6 miliamperes se producen calambres, dolores musculares. A los 2 se presentan contracciones musculares, agotamiento de brazos, músculos y aumento de la presión arterial. Se eleva el riesgo. Los riesgos se incrementan. Si es estudiante, se lava las manos o sale de la ducha, quiere empezar a trabajar, o de por sí empiezan a sudar sus manos, cambian las características de la resistencia equivalente en esos dos brazos. Entonces, aquí tendríamos la corriente se elevaría, ¿no? Para 12 voltios a los 15 miliamperios y para 24 voltios a 30 miliamperios. A esas corrientes, miren, ya podemos peligro. Podemos sufrir un calambre o se nos puede entumecer los músculos y de por sí ya no podemos tener dificultad de soltar las borneras. Es lo que ocurre con la corriente eléctrica. Cuando uno está manipulando la corriente y se hace agarrar y le cuesta soltar la corriente eléctrica. No le cuesta soltar porque le falte voluntad o fuerza, sino los músculos no se tenatizan, ¿sí? Hay un agazotamiento de los brazos, de los músculos como tal, de manera que te impide decir, ya no te obedecen tus músculos, estás ahí, congelado. Por eso es lo peligroso de la corriente eléctrica, ¿sí? ¿No? Voy a usar la pizarra para terminar la sesión, para eh, eh, recapitular algunas aclaraciones y terminar la sesión. Me esperan un momentito, por favor, estoy buscando la pizarra. Se había cesado la sesión en Meet. Estoy usando una pizarra de Meet, que me parece más, más didáctica, más fácil de manejar. Ya. Estoy compartiendo la pantalla. Se ha vuelto muy chiquito. Pueden ver, pueden ver, queridos estudiantes. mm, Pueden ver, ya, el tamaño sea ahí. Ahora el tamaño. Ya. eh, Va a pasar el tiempo. Ya.
Muy bien. ¿Qué otro indicado clase hemos establecido la ley de Ohm? Había una figura bien didáctica que decía ahí, que lo han colocado ahí el profesor que ha elaborado la presentación. Este es un conductor. Aquí están las cargas de corriente eléctrica, los electrones aquí, electrones. Sí. El voltaje, esa diferencia de potencial, esa forma de energía que está relacionado mucho con el potencial eléctrico, o voltaje o diferencia de potencial, impulsa el flujo de los electrones aquí. Pero hay algo que impide el paso de ese flujo de electrones, que es la resistencia. Y este flujo de electrones aquí es la corriente. Entonces, la corriente que fluye por un conductor no es más que el voltaje o diferencia de potencial dividido entre la resistencia E. ¿Qué representa este R? Es la resistencia eléctrica. Se ha vuelto pequeño, ¿ah? Y se mide en ohmios. ¿Qué representa esa resistencia? Es una característica de un conductor, ya sea cobre, ya sea aluminio, ya sea hierro, ya sea el caso del cuerpo humano. El cuerpo humano conduce corriente. Nosotros tenemos unas resistencias y promedio entre 1000 y 3000. Si nosotros estamos mojados de la ducha, con el cuerpo transpirando, nuestra resistencia baja, 800, 500 ohmios. Si nosotros estamos secos, sin sudar, nuestros, unos zapatos dieléctricos aislados, las manos secas, nuestra resistencia se eleva. Entonces, esto es la resistencia, ¿ya? ¿Y a qué es igual la corriente eléctrica? La corriente eléctrica con su profesor, ustedes lo han, corriente eléctrica. Y no es que la variación de la cantidad de carga que fluye por un conductor respecto al tiempo. Es decir, la corriente no es más que Coulomb en unidades por segundo. Y ese Coulomb por segundo se conoce como amperio, en honor a Ampère, un físico francés que ha inventado. Entonces, los conductores como tal, un conductor de cobre, se caracterizan porque en la superficie, o sea, en el contorno, en el borde, ¿no? ¿Sí? Los electrones fluyen fácilmente, rompen su última capa de enlace y pueden fluir, saltar. Y ese conductor tiene una resistencia eléctrica, ¿no? Y nosotros utilizamos esa resistencia, que es un parámetro que caracteriza, que es el grado de oposición. Si es una característica que nos permite medir el grado de oposición al flujo de corriente eléctrica. Si este es un conductor, ese conductor nosotros lo podemos
conectar a una batería. El símbolo de una batería eléctrica es esto. P, las baterías de autocamión tienen 12 voltios. De auto, no, de los autos pequeños 12 voltios, de los camiones 12. Entonces, aquí hay energía potencial almacenada, que hemos dicho que es este B. En electrostática, que hemos indicado que es este B, no es más que la energía potencial dividido entre la carga sub cero. Eso lo hemos definido en electrostática. Ahora, en electrodinámica, esta batería tiene una cantidad de carga eléctrica en sus placas o celdas, y esa cantidad de energía potencial permite impulsar el flujo de carga eléctrica por este circuito aquí. Esto puede ser para nosotros un calefactor, un foco, como tal. Entonces, esta energía potencial está almacenada en la pila, en la batería de auto, en la batería de litio de nuestro celular, en la batería de un determinado dispositivo. Y esa energía potencial nos permite empujar el flujo de electrones a través de este circuito. Esto es un pequeño circuito donde se cumple la ley de Ohm. ¿Cuál es? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm, con esto termino, que el voltaje es igual a resistencia por la corriente. ¿Qué magnitud de corriente fluye? La corriente está en amperes, este voltaje está en voltios. ¿Sí? Despeja la resistencia, el voltaje y la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica P que hemos definido es como la variación del trabajo respecto al tiempo en circuitos eléctricos, en electrodinámica, no es más que el producto de voltaje por la corriente. Es decir, si multiplico voltios por amperios, voy a tener como resultado watts. El resultado. Y la potencia, que es igual clase, es igual al trabajo por unidad de tiempo. El trabajo es una forma de manifestación de la energía como tal. ¿Ya? Entonces, eh, hagan un repaso de los ejercicios básicos de las diapositivas, más las recomendaciones que hemos brindado en el taller, y espero que este tercer parcial les vaya bien. La siguiente semana se va a realizar algunos conceptos de campo eléctrico, un pequeño repaso antes de ingresar, digamos, a magnetismo, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer un repaso general, ¿ya? Les dejo, tienen sesión en la siguiente clase, entonces que tengan un buen fin de semana.